¿Qué necesitamos para preparar el Manhattan? Un mixing glass. ¿Sí? Ahí va. Vamos a refrescar primero lo que sería el mixing glass. Vamos a sacar este exceso de agua. Vamos a necesitar una copa martini, ¿ok? La idea de esto es que esté todo bien fresquito. Vamos a añadir 3 partes de whisky, ¿ok? Whisky americano. Tres partes de whisky por una parte de vermut rosso. Algo que no les dije es que lleva bitter de angostura. Vamos a añadirle 8 gotas. Esto habría que hacerlo de primero, ¿ok? Esta sería 3 partes de gin, una parte de vermut rosso, 8 gotas de angostura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Servimos. Fíjense esto. La decoración, ¿ok? Fíjense lo que voy a hacer así, lo estoy haciendo ahí encima. Lo primero que vamos a hacer es vamos a perfumar. Vamos a darle una forma copada con nuestra tablita. Le vamos a hacer una boca, así miren. Y esa boquita, para ponerla así. Miren este Manhattan. Una cosa de locos, una bomba. Hoy les traigo el penicillin. Vamos a necesitar nuestra coctelera porque es un cóctel batido. Entonces vamos a necesitar jengibre. Lo que vamos a hacer unos cortecitos, así como unas pequeñas rodajitas. ¿Sí? 3 rodajitas. Tenemos un almíbar de miel. Almíbar de miel. Vamos a servir 2 onzas de whisky, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo vamos a servir aquí mismo, trayéndonos la miel que quedó ahí residual. 1 onza de limoncito fresco. Ahí va. Vamos a agarrar esto y lo vamos a pisar, ¿ok? A esto solo le hace falta hielo. Entonces vamos a agarrar, vamos a poner 3 piedritas de hielo grande y le vamos a añadir así como un popurrí de hielo picado. Un colador, 2 colador, doble colado. ¿Por qué doble colado? Porque no queremos los grumitos, ¿entiendes? ¿Sí? Agarramos ahí. Mucha técnica. 2 piedritas de rolo. Un poquito picado. Tenemos aquí como una especie de, no sé. Agarramos una pielcita ahí. Sí. No la vamos a prolijar, la vamos a dejar ahí así. Para ustedes el penicillin. Hoy vamos a elaborar el New York Sour. Ya ustedes saben, en coctelera siempre el 40% de hielo. Vamos a añadir 2 partes de whisky bourbon. Parte y media. Y esto sería media parte. Seguimos. Luego vamos a añadir una parte de limón, una parte de almíbar y vamos a añadir apenitas un poquito de clara de huevo. O sea, que sea más o menos como 20 ml, más o menos. Y esto lo vamos a super batir con un hard shake. Vamos a servir y después vamos a añadir un hielo nuevo para que esté bien concentradito el sabor. Tenemos un poquito de hielo nuevo. Esto es lo que le da la magia a este cóctel. Sería este topping de vino. Fucking bomba. Así que lo que vamos a hacer es le vamos a añadir una pielcita. Sí, Hogland, sí, eres un fan de las pieles, sí. Una pielcita. Para ustedes, gente linda, el rico y exquisito New York Sour. Te voy a enseñar a hacer el clásico mint julep y te voy a explicar bien cómo hacerlo. Vamos a seleccionar 2 mentitas. Tú puedes utilizar también hierbabuena o cualquiera de la familia de la menta y la hierbabuena. Vamos a añadirle 6, ¿ok? Generalmente son 6, entre 6 y 9 hojitas de menta. Vamos a proceder a añadirle 4 cucharadas de azúcar. 2, 3 y 4. Luego a esto le podemos añadir angostura bitters y puede ser entre 6 y 9 gotas, dependiendo de cuánto te guste la angostura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso yo voy a utilizar un Tennessee. ¿Cuánto le vamos a añadir? A mí me gusta recomendar siempre una proporción de 60 mililitros de whisky. Luego lo que vamos a hacer es tratar de untar toda esta mezcla previamente. Son técnicas que yo he aprendido en el tiempo. Agarrar un mortero y como si fuese un mojito, tratar de machacar un poco, ¿ok? Este que está acá es el hielo que yo te recomiendo, que es el hielo Pebble. Y luego lo vamos a agregar, este hielito picado, hasta arriba. Vamos a integrar, haciendo la técnica de escarbar, como para que la mezcla del whisky o esta mezcla que tenemos abajo empiece a subir y se empiece a integrar con el hielo. Que al final lo que hacemos es añadirle soda, ¿sí? Le añadimos un poquito de soda, añadimos 2 ramilletes así de menta y hacemos como una especie de
ramillete. Con una pinza nos vamos a ayudar a insertarla para que quede solamente las puntitas hacia arriba, así. Le colocamos un sorbetito del mismo color como para que vaya en la misma onda nuestro hermoso vin julep. Vamos a hacer el clásico old fashion. Vamos a necesitar 4 cucharaditas de azúcar en un vasito corto, el más lindo que tengas. Vamos a añadirle unas 6 gotitas de bitter de angostura. El old fashion hay algunos que les gusta agregarle un poquito de soda o un poquito de naranja para hacer más una pasta. Vamos a ver si acá nos los permite. Yo en este caso le voy a añadir un poquito de naranja, pero apenitas unas gotitas, ¿eh? Esta mezcla la vas a pasar por el vaso. Una vez que ya tengan su pared, ¿sí? Así armada, fíjense que es súper lindo. Entonces aquí simplemente lo que falta es añadir el whisky bourbon. Vamos a añadirle 2 partes. Perfecto. Vamos a tratar de integrar el azúcar que está abajo sedimentada junto a esta mezcla, ¿ok? Así ligeramente. Y ahí solo queda añadir unos bloquecitos de hielo, como estos que están acá, o el hielo que ustedes quieran. Luego vamos a agarrar una rodajita de naranja, perfumamos un poco y colocamos entonces la rodajita de naranja. Y por último, una cerecita. Miren este espectáculo, miren qué belleza de old fashion. Bien, para este tercer cóctel vamos a necesitar una coctelera y vamos a ponerle un 40% de hielo entero. Vamos a añadirle 60 mililitros de tu whisky favorito, ideal que sea whisky americano. Seguidamente vamos a necesitar clara de huevo previamente batida, ¿ok? Vamos a añadirle aproximadamente unos 30 mililitros, ¿ok? Luego vamos a añadir 30 mililitros de almíbar simple. Seguidamente vamos a utilizar 30 mililitros de jugo de limón. Esto lo vamos a batir vigorosamente, pero vigorosamente. Ahí, ya es un montón de espuma. Colocamos un par de piedritas más de hielo. A mí el whisky sour, personalmente me gusta perfumarlo con un poquito de limón, más que todo porque a los que no les gusta el aroma de la clara de huevo, tú se los perfumas así un poquitito. Whisky sour. Vas a necesitar un vaso mixing glass de esto. Lo que vas a hacer es lo vas a refrescar para que esté súper frío, ¿ok? Le vamos a sacar todo ese hielo. Necesitas un bitter paste shop. Vas a necesitar también cubitos como estos. Vamos a agarrar estos cubitos y vamos a poner uno, ¿no? Yo creo que con uno va a ser suficiente, luego vemos. Y le vamos a poner unas 6 gotitas de este bitter. Vamos a tratar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a machacar esta mezcla, ¿ok? Perfecto. En este caso vamos a utilizar un bourbon porque es el que yo tengo y seguramente no tengas un whisky rye, así que utiliza el whisky que tenga. Vamos a añadirle 2 onzas. Y vamos a mezclar e integrar esto bien integrado. Tuki. Lo integramos así, bien piolita. Gente, esto es un whisky Tennessee, no bourbon. Otra corrección importante, yo diría que le hace falta una onza más, ¿eh? Esto me lo dice la experiencia. Le volvemos a poner toda esa banda de hielo que le habíamos sacado. Mezclamos a pleno así sin miedo, ¿eh? Teníamos previamente una copita helada enfriando con estos hielos, mira. Vas a necesitar perfumar con Accenta. Y lo que vamos a hacer es perfumar la copa de esta manera, así. Luego simplemente lo vamos a servir con mucho amor. Lo vamos entonces a perfumar con una pielcita de limón. Vamos a tratar siempre de hacerlo ahí arriba para que ya vayan cayendo de una vez los aceites. Pum, pum. Perfumamos bien perfumadito, bien perfumadito. Tuki. Bien perfumadito. Y entonces simplemente lo dejamos caer con flow. Así que. ¡Sácera, gente! Ahí va.